Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar sobre quistes pancreáticos desde el punto de vista de radiología. Este es el contenido de la charla que vamos a desarrollar. Y vamos a empezar hablando que la detección incidental de lesiones quísticas pancreáticas ha aumentado debido al mayor uso de imágenes de alta resolución, observándose aproximadamente en el 10% de la población y hasta en 30% de pacientes mayores de 70 años. En cuanto a la imagen, la detección incidental, sobre todo de imágenes quísticas pequeñas, oscila entre el 20 a 40% por métodos de imagen como la resonancia magnética, que terminaría siendo el gold estándar, versus un 3% en la tomografía. La prevalencia de quistes pancreáticos va a ser aproximadamente del 8% y esto va a aumentar con la edad. Y es importante conocer, como ya todos sabemos, que si tenemos familiares de primer grado con antecedente de cáncer, es indispensable conocerlos porque vamos a ver cómo el riesgo va a aumentar y esto nos va a implicar un mayor desafío a la hora de evaluar estos pacientes. La variedad de lesiones van desde algunas benignas, unas que son potencialmente malignas, hasta otras que son malignas, y es por esto que debemos de alguna manera conocer cómo las vamos a diagnosticar, bajo qué métodos y sobre todo también aplicar las guías de las que ya hablamos en la clase pasada, en la sesión pasada, para hacer un manejo multidisciplinario para este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a evaluar entonces las lesiones quísticas pancreáticas? Primero, mediante una evaluación sistemática por imagen. ¿Qué tamaño tiene la lesión? ¿Cuántas lesiones son? ¿Presenta septos? ¿Presenta componentes murales sólidos que realzan o no con el contraste? Luego, es importante conocer si esas lesiones tienen o no comunicación con el conducto pancreático principal, y si a esto le sumamos un análisis del líquido del quiste y un subtipo histológico, tenemos ya varias variables que nos va a llevar a un mejor manejo de estos pacientes desde el punto de vista multisistémico. Algunas de las lesiones quísticas, diagramas que vamos a conocer y que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Hablando del cistoadenoma seroso, pues es una lesión que es más común en mujeres y que se da sobre todo en la quinta, séptima década de la vida, mucho más frecuente en la cabeza que en el resto del páncreas, y tiene tres formas de presentación usuales. Una microquística, que es la más frecuente, donde lo que vamos a ver es múltiples pequeños quistes que usualmente van a medir menos de 2 centímetros, que van a estar separados por tabiques, y que muchas veces esos tabiques van a confluir en una cicatriz que algunas veces va a estar calcificada. La otra forma de presentación es la macro u oligoquística, donde vamos a tener menos quistes pero más grandes, usualmente mayores de 2 centímetros, que en ocasiones nos van a poner problemas en cuanto al diagnóstico diferencial, sobre todo con las lesiones mucinosas. Y hay otro patrón, que es el patrón en panal, donde van a ser pequeños quistes subcentimétricos, o sea menores de 1 centímetro, que a veces cuando hacemos estudios de imagen pueden llegar a tener incluso una apariencia sólida por lo pequeños que son. Sabemos las asociaciones, sobre todo con el von Hippel-Lindau, y estos pacientes generalmente se van a diagnosticar de manera incidental porque hasta los 60-80%, según la literatura, pueden llegar a ser asintomáticos. Importante, no tienen comunicación con el conducto pancreático principal. Aquí tenemos una lesión típica, importante. Estas lesiones suelen tener contornos lobulados, son secuencias axiales y coronales en T2, y vemos cómo son varias imágenes quísticas que tienen menos de 2 centímetros, o sea es un microquístico, y que están separados por unas imágenes lineales e hipointensas que van a ser los septos fibrosos. Si miramos, el resto del parénquima se ve sano, el conducto pancreático principal tiene calibre normal, y en esta secuencia T1-FAT con contraste nos vamos a dar cuenta cómo la lesión tiene solo un tenue realte de esos septos fibrosos y de un componente central que podría relacionarse con la cicatriz. En este otro caso, en una mujer de 60 años, una lesión mucho más típica, donde nos damos cuenta cómo tiene un componente central e hipointenso, que sería la cicatriz. Vemos como todas estas líneas hipointensas van a ser esos septos fibrosos que van a terminar confluyendo en esa lesión, y como además pues tiene contornos lobulados y está compuesta por serie de imágenes quísticas que también miden menos de 2 centímetros. En esta secuencia T1-FAT-SAT con contraste, contornos lobulados, tenue realce de los septos y de los contornos de la lesión.
Si pasamos a la neoplasia quística mucinosa, es una lesión que se da en mujeres entre la cuarta y quinta década de la vida. 95% de los casos lo vamos a tener en el cuerpo y la cola. La apariencia del quiste va a ser un poco diferente a la de las lesiones serosas. Usualmente los contornos van a ser bien definidos y no lobulados, y tiene dos patrones de presentación: un macroquístico multilocular, que es el más frecuente, donde usualmente va a estar compuesta por menos de 6 quistes que van a medir más de 2 centímetros, y una macroquística unilocular, que es la que nos va a poner a veces a dificultades en el diagnóstico diferencial. Esta lesión, como ya sabemos, tiene riesgo de malignidad, y algunas de las características por imagen que nos pueden llegar a hacer pensar en que hay riesgo es que tenga nódulos murales, que tenga septos y paredes que midan más de 3 milímetros de espesor, que la lesión mida más de 7 centímetros o que tenga más de 4 loculaciones, y pues que tenga invasiones a estructuras adyacentes. Se supone que ya con 3 o más de estas características debemos informarla como riesgo probable de malignidad, y pues debemos alertar al especialista. Esta lesión tampoco se comunica con el conducto pancreático principal. Una lesión típica en una mujer de 49 años a nivel de la cola, unilocular, hiperintensa en secuencias T2 y con tenue realce de la pared con el contraste, sin componentes sólidos, sin septos y sin otros hallazgos adicionales. Simplemente la duda era porque estaba atrofiando un poquito el parénquima pancreático distal de la cola. Tenemos otra lesión, otra imagen, otro caso de una paciente de 40 años con una localización un poquito atípica a nivel de la cabeza, de 33 por 30 milímetros, de similares características a la del caso anterior, redondeada, hiperintensa en T2, y en esta secuencia T1 FATSAT con leve realce de la pared, sin componentes murales y sin septos. La neoplasia sólida pseudopapilar es una lesión que se da en gente más joven, mujeres entre la segunda y la cuarta década de la vida, y tiene una prevalencia entre el 1 y 2% de todos los tumores exocrinos pancreáticos. Son lesiones que en el momento del diagnóstico suelen ser grandes, y además del tamaño y la edad, lo que nos va a ayudar a diferenciarlas es la heterogeneidad que va a presentar en los diferentes métodos diagnósticos. Tiene un bajo potencial de malignidad, suele hacer metástasis cuando las están presentes, en donde el hígado es el sitio más frecuente, y tenemos un caso de una gran lesión en el cuerpo y la cola del páncreas en una mujer de 20 años, estudio tomográfico simple y contrastado, donde vamos a ver la heterogeneidad de la lesión con componentes de mayor atenuación y otros hipodensos, y como con el contraste algunos de ellos van a tener realce. Se le hace resonancia a esta persona y nos vamos a dar cuenta en esta secuencia T1 cómo tiene componentes hiperintensos que hacen referencia a la hemorragia que tiene la lesión, y cómo otros van a ser hipointensos y de señal intermedia, los que realzan haciendo referencia a componentes sólidos y los que no realzan a quísticos o necróticos, y esa heterogeneidad es la que nos va a ayudar a distinguir este tipo de lesiones. Los tumores neuroendocrinos pancreáticos quísticos tienen una frecuencia baja, y pues pueden, ya como habíamos visto, ser funcionales o no funcionales. Los no funcionales usualmente en el momento del diagnóstico van a ser grandes, y los síntomas van a estar relacionados por el efecto de masa que producen esas lesiones sobre las estructuras adyacentes, mientras que los funcionales suelen ser lesiones más pequeñas y que en el momento del diagnóstico pues van a ser muy sintomáticas. Las características por imágenes pueden ser variadas, pero podemos encontrarlos como lesiones sólido-quísticas con componentes sólidos y otros quísticos adyacentes. Este tipo de lesiones suelen ser más agresivas y suelen tener más riesgo de invasión vascular o recurrencia, mientras que hay otras que son un poco más difíciles, que son netamente quísticas, en donde lo que nos va a ayudar a hacer de pronto un diagnóstico diferencial es esto: cómo la pared suele realzar de forma intensa con el contraste, sobre todo en fases tempranas de nuestros estudios multifásicos. El PET-CT, como ya vimos, con análogos de somatostatina, con galio 18 dotatate, aumenta la sensibilidad y especificidad, y es una herramienta muy importante para el diagnóstico de estas lesiones. Tenemos un ejemplo de una lesión en un paciente masculino de 60 años, donde en estas secuencias T2, en este corte vemos el componente quístico de la lesión, donde tiene paredes muy delgadas, y en un corte subsecuente nos damos cuenta de esta otra imagen de señal intermedia que correspondía al componente sólido. A este paciente, en esta secuencia T1 FAT ya con contraste, nos damos cuenta cómo el componente quístico tiene solo un leve realce de la pared,
y adyacente tenemos el componente sólido que va a realzar de forma intensa con el contraste y además va a presentar restricción en esta secuencia de difusión con valores de B elevados. Este paciente se le hizo de manera adicional un PET-MRI, este todavía no lo disponemos acá en el país, que es la fusión de imágenes de resonancia con PET, se le hizo en este caso con 18 FDG y nos damos cuenta cómo hay una captación intensa del componente sólido de la lesión por el radiofármaco, que ya después de manera histológica se comprobó que se trataba de un tumor neuroendocrino quístico con un componente sólido asociado. La neoplasia papilar mucinosa intraductal pues es un tipo de lesión que se da en pacientes entre la sexta y séptima década de la vida, con igual proporción de hombres y mujeres, y a diferencia de las que acababa de nombrar, la característica principal pues es que está involucrado el conducto pancreático o sus ramas secundarias. Vamos a tener a medida que hemos avanzado en las imágenes, una detección más pronta y más incidental, sobre todo en pacientes mayores de 70 años en las lesiones pequeñas, y pues tenemos varios tipos de IPMNs como ya los habíamos visto, uno que tiene una dilatación fusiforme o segmentaria del conducto pancreático principal, otro que va a ser de rama secundaria o lateral, donde usualmente tenemos imágenes quísticas que van a tener comunicación con el conducto pancreático que usualmente no está dilatado, y unas mixtas que es una combinación de las dos que acabamos de mencionar. Los IPMN de rama secundaria pueden aparecer como pequeñas imágenes uniloculares o como un conjunto de esas imágenes que nos van a dar una apariencia en racimo. Se habla que tiene una prevalencia aproximada del 41 a 64% de todos los IPMNs y llegan a ser múltiples hasta en el 40% de los casos. Más frecuentemente uno los puede llegar a encontrar en el proceso uncinado del páncreas, y hay diferentes subtipos gástricos, pancreatobiliares, estos últimos con mayor riesgo de invasión tumoral. Tenemos dos casos, estas son secuencias radiales de colangio-RM, en este caso en un paciente de 93 años, donde nos damos cuenta cómo podemos identificar el conducto pancreático principal con un calibre adecuado, y vemos una serie de imágenes quísticas que apreciamos que tienen comunicación con el conducto principal. Las dos más grandes, esta con apariencia en racimo a nivel de la cola y otra a nivel de la cabeza. Esta última nos midió 19 por 13 milímetros, y en este otro caso también en una secuencia colangiográfica radial con dos lesiones, una a nivel en el cuerpo y otra pequeña aquí a nivel de la cabeza, proceso uncinado del páncreas. Esta de mayor tamaño nos midió 31 por 24 milímetros, y pues este es uno de las secuencias y las colangiográficas que más nos van a ayudar a encontrar sobre todo las lesiones más pequeñas en este tipo de pacientes. Estos con IPMN del conducto pancreático principal y los mixtos tienen una prevalencia aproximada del 15 al 21% de todos los IPMNs. Las características son, estos vamos a hablar un poquito más tarde cuando hablemos de las guías, pero lo que nos va a ayudar mucho es una dilatación segmentaria o fusiforme de ese conducto pancreático principal o de las ramas secundarias. La tasa de recurrencia de este tipo de lesiones cuando son resecados en los primeros 12 meses se habla que puede llegar a ser hasta el 40% en los invasivos, con una supervivencia en 5 años aproximada del 36%, y sitios de recurrencia comunes: páncreas, hígado y ganglios linfáticos. Los que son de tipo mixto tienen una asociación mayor a malignidad que los que son únicamente del conducto pancreático principal. Tenemos un caso en una paciente de 88 años donde vemos una dilatación fusiforme de todo el conducto pancreático principal, que en este caso está condicionando dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, y tenemos este otro en una mujer de 58 años donde ya tenemos un adenocarcinoma ductal moderadamente diferenciado que se desdiferenció de un IPMN de conducto principal, y lo que estamos viendo es una imagen quística a nivel de la cola con una serie de componentes de señal intermedia en estas secuencias T2, que cuando le ponemos contraste vemos cómo presentan realce. En cuanto a las guías de manejo, tenemos este artículo que salió en el Abdominal Radiology de este año, donde exploran las guías Kyoto que ya se nombraron en la presentación pasada, y se hace una comparación con las que anteriormente teníamos. Vemos que existen una serie de guías donde empiezan con la Sociedad Americana de Gastroenterología del 2015, las Fukuoka que ya se nombraron, las del American College of Radiology, hasta estas últimas que son las guías Kyoto, que lo que se van a enfocar sobre todo son en IPMN.
Estas guías Kioto hablan de dos cosas importantes, uno que son los estigmas de alto riesgo y otras que son las características preocupantes. En cuanto a los estigmas de alto riesgo, vamos a tener un nódulo mural con realce mayor o igual a 5 milímetros o con un componente sólido, un conducto pancreático principal que nos va a medir más de 10 milímetros, que el paciente tenga ictericia obstructiva o una citología positiva, mientras que las preocupantes son tamaño del quiste mayor o igual a 30 milímetros, pared del quiste engrosada y con realce, nódulos murales menores de 5 milímetros, conductos pancreáticos principales de 5 a 9 milímetros, linfadenopatías, cambios abruptos en el calibre del conducto pancreático con atrofia distal del parénquima, tasas de crecimiento mayores o iguales a 2.5 milímetros por año, un SA19-9 elevado, o síntomas clínicas como aparición de diabetes o pancreatitis aguda. La vigilancia se va a hacer mediante tomografía multifásica o resonancia magnética, también incluyendo el ultrasonido endoscópico, que sobre todo se va a usar cuando en la vigilancia tenemos cambios en la resonancia magnética. Para todos los quistes se va a requerir un seguimiento de 6 meses. Luego, los quistes que miden menos de 2 centímetros, se va a continuar la vigilancia con tomografía o resonancia cada 18 meses por 5 años, quistes de 2 a 3 centímetros con imágenes cada 6 meses durante el primer año y luego anualmente, y quistes mayores de 3 centímetros cada 6 meses. Después que llevamos 5 años de vigilar los quistes, ellos hablan que hay una posibilidad de interrumpir la vigilancia o continuarla de acuerdo a criterios específicos. Cuando se resecan, IPMNs de conducto principal, todos los IPMNs con estigmas de alto riesgo o que tengan múltiples características preocupantes, o sobre todo en pacientes jóvenes que presentan episodios recurrentes de pancreatitis que van a afectar su calidad de vida. De forma rápida, simplemente, esto es lo que no queremos llegar, en este caso una secuencia esteosa en sagital y coronal, donde estamos viendo una lesión sólido-quística que me está dilatando el conducto pancreático principal y la vía biliar, y que hace referencia a una diferenciación de un IPM de conducto pancreático principal. Simplemente un resumen de esas guías Kioto que pues ya las tenemos en la página, pues en internet. Y pues bueno, en cuanto a las conclusiones, simplemente de forma rápida, creo que lo más importante es hacer énfasis en lo mismo. La idea es tener consensos multidisciplinarios institucionales en los que participemos varias especialidades para poder hacer un buen diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Eso era todo. Muchas gracias.